Ahí está. No sé si se ve, me podrían decir. Sí se mira, Cindy. Muchas gracias, licenciada. A nosotros nos tocó exponer el MAGA. Mi nombre es Cristina Mejía y vamos a dar inicio. Primero hablemos de qué es el MAGA o qué significan las siglas MAGA. Y este es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Su función principal es la de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población. Tiene una misión y una visión. Su misión es la de fomentar el desarrollo rural integral a través de la transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales. Su visión es ser una institución pública, eficiente, eficaz y transparente, que promueva el desarrollo sustentable y sostenible del sector. Para que los productores agropecuarios, forestales e hidrobiológicos obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando su calidad de vida, seguridad, soberanía alimentaria y competitividad. Mis compañeros le extenderán mejor la información y le dejo el tiempo a mi compañera Gabriela Samayoa. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gabriela Samayoa y continuamos con el tema de los antecedentes de lo que es el MAGA. Para empezar, pues los antecedentes iniciaron con el decreto, hay decretos gubernativos y acuerdos gubernativos que anteriormente ya ponían en funcionalidad lo que es el MAGA. El decreto gubernativo número 14 del 24 de agosto de 1871 estableció un ministerio de fomento. A este ministerio se le dieron funciones como la protección, mejora de comercio, agricultura, ganadería, artes, industrias, obras públicas, líneas telegráficas, caminos, puentes, puertos y además medios de comunicación. Como vemos, ¿verdad? En todas estas funciones que le otorgaron al MAGA, actualmente pues ya existen otros ministerios que abarcan parte de estas funciones y pues el MAGA ve lo que es nomás la ganadería, la agricultura y la alimentación. Este mismo decreto suprimió el consulado de comercio que venía desempeñando similares atribuciones. Posteriormente, por el acuerdo gubernativo del 1 de agosto de 1899 fue creada una Dirección General de Agricultura, adscrita al Ministerio de Fomento, y se nombró como director general al señor Enrique Díaz Durán. Un acuerdo gubernativo del 2 de abril de 1920 creó la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Trabajo, nombrando como titular al licenciado Mariano López Pacheco, pero esta secretaría no pudo llegar a funcionar debido a un cambio de gobierno que ocurrió el 8 de abril de ese mismo año, y los asuntos relacionados a la agricultura siguieron atendiéndose como en sus inicios por la Secretaría de Fomento. Dejo a continuación a mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Gustavo Adolfo Gómez Álvarez. Yo les voy a explicar cuándo fue la creación del Ministerio MAGA. El Ministerio MAGA fue creado por el Decreto Legislativo número 1042 en la fecha del 21 de mayo de 1920, mientras era el gobierno de Arturo Bico. Este es el encargado, el Ministerio MAGA es el encargado de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que le rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica.
Este último le atañe, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias de la población. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, licenciada, un gusto estar por acá con ustedes. Pues principalmente yo voy a exponerles sobre las funciones que desempeña el MAGA como ministerio a nivel de estado y a nivel de país en Guatemala. Las funciones de cada uno de los ministerios los encontramos establecidos dentro de la ley del organismo ejecutivo, específicamente el decreto 114-97, pero en particular las funciones que tiene que desempeñar el MAGA a nivel de Estado se establecen en el artículo 29 del decreto antes mencionado. Dentro de las funciones del MAGA hay muchas que pues seguramente son netamente como por ejemplo desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable por recursos naturales, renovables, que pues muchas instituciones del Estado se rigen participativamente normativas bajo políticas, en este caso, en el cual pues está plasmado prácticamente en papeles, en documentos, en acuerdos internos y externos dentro de las funciones que tiene el MAGA como tal. Pero hay unas que me llaman sumamente la atención a mí y que es de las que yo les quiero hablar hoy en esta tarde. Principalmente es la del desarrollo de los mecanismos que contribuyen a la seguridad alimentaria de la población y así ampliar y fortalecer los mecanismos de disponibilidad y acceso a la información estratégica para los productores, los comercializadores y los consumidores. Esto quiere decir que principalmente el MAGA desarrolla lo que es el mecanismo adecuado para que específicamente en el tema de la agricultura, en los cultivos y todo esto, cuestión que se hagan de temas alimentarios, el proceso sea más corto para que ésta pueda tener una mayor eficacia y un mayor alcance para, al final de cuentas, que son los consumidores, que es la población guatemalteca. Hay un índice muy alto de desnutrición crónica en el país y que esto va aunado al tema del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que pues estos están actualmente dentro de sus funciones internas creando estrategias para poder erradicar, si no es con todo, con un poco de esta misma desnutrición crónica que se ha venido dando en nuestro país. Esto a través de la creación de los mecanismos que van a permitir que el desarrollo de los cultivos, de las necesidades hidrobiológicas, agropecuarias sean mucho más rápidas. Otra de las características de las funciones que tiene el MAGA como tal es que acá dice impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, forestales e hidrobiológicas. Esto es un punto muy importante porque acá habla de algo empresarial. El MAGA no únicamente se queda en el tema de apoyo a las comunidades rurales a través del cultivo, sino que pues también va más allá y propone empresarialmente venir y hacer crecer en este tema los temas de la ganadería, los temas de la agricultura para exportaciones en el país. Y esto es un tema muy importante ya que únicamente también genera empleos dentro de la población guatemalteca. Y esto constituye no solo al desarrollo económico también del país, sino que también constituye a lo que es nuestro Producto Interno Bruto a través de las exportaciones que se puedan tener en base a el desarrollo empresarial que se le pueda dar como esto, ¿verdad? Entonces, también hay otra función del MAGA que me llama mucho la atención y que es la coordinación que se tiene con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que es de formular políticas de educación agropecuaria y sobre el medio ambiente para que se promueva la participación comunitaria. Como ya les decía y les indicaba anteriormente, el MAGA se enfoca más en las áreas rurales, que es donde más agricultores existen para poder trabajar las tierras como tal, y no solamente las tierras, sino que también los recursos hidrobiológicos, que también se trabajan a través de los agricultores o las personas que se dedican específicamente a eso. En base a este tema, el apoyo que da el Ministerio de Educación en conjunto con el medio ambiente,
yo les comento que existe a nivel nacional una escuela que se llama Escuela Nacional, la ENCA, no sé si alguno la ha escuchado mencionar, en donde pues se desarrollan prácticamente peritos agrónomos, peritos forestales, y esta es una institución que tiene recursos del Estado como tal a través de este mismo ministerio que es el MAGA, en donde pues se desarrollan este tipo de promociones para fomentar como lo es la participación comunitaria y en este caso la participación en el tema de las funciones que desempeña el MAGA como tal. De esta cuenta, pues yo creo que esos son los tres aspectos o las funciones más relevantes que para mi criterio personal el MAGA tiene como sobresalientes para poder apoyar a la población guatemalteca. Así es que pues esta ha sido mi parte de exposición. Espero hayan podido comprender y si tienen alguna duda, pues al final de la exposición ahí vamos a estar contestando también. Muchas gracias. Buenos días, licenciada, y buenas noches, perdón. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Karen Sandoval. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los objetivos estratégicos, operativos y las acciones del MAGA. En los objetivos estratégicos podemos mencionar que el MAGA trata de difundir información sobre la geografía de la seguridad alimentaria. Esta, en base a la gestión de los daños que puede causar los desastres naturales a los cultivos que los agrícolas pueden tener, brindándoles esta misma seguridad. Por otro lado, podemos mencionar que en los objetivos operativos, el MAGA trata de velar por la población vulnerable a la inseguridad alimentaria. Este mismo trata de brindar la dotación necesaria a este tipo de comunidades a través de capacitaciones agrícolas. También puedo mencionar que en otras de las acciones que realiza para poder ayudar a la población vulnerable, también es la entrega de insumos para que ellos puedan realizar los silos metálicos. Estos, por si no sabían, los silos metálicos son contenedores grandes donde las personas que cosechan o siembran algún tipo de grano las meten ahí y estas puedan permanecer en mejor estado sin ningún tipo de plaga y por ende tengan una mejor conservación y larga duración. Entonces, creo que el MAGA es muy importante para Guatemala porque nosotros nos representamos como un país agrícola, tan agrícola que exportamos diferentes tipos de frutas a otros países y por eso mismo pienso que el MAGA es muy importante aquí en Guatemala, ya que todos necesitamos de la alimentación, ya sean de las verduras, las frutas, necesitamos que ésta tenga una buena calidad para que podamos tener una mejor nutrición. Y asimismo, siento que el MAGA también ayuda a poblaciones desprotegidas y poblaciones de bajos recursos que necesitan ingresos, ya que estas mismas proporcionan diferentes capacitaciones, recursos, para que estos mismos puedan ellos obtener sus ingresos y por ende obtener la alimentación que ellos necesitan a través de ellos y su ayuda comunitaria. Muchas gracias por su atención, compañeros. Espero les haya agradado la presentación y que tengan feliz noche. Adiós. Muchísimas gracias al grupo que acaba de exponer. Y ahora sí, vamos a continuar con el último grupo, que es el de Angélica Olayo, Blanca Álvarez, Hanna Tomás, Jennifer Hernández, Jorge Antonio López y Miriam Schock. Les dejo el espacio, entonces, muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada. Solo me avisan cuando ya puedan ver la presentación. Ahorita voy a compartir. ¿Ya ven mi pantalla, perdonen? Ya, Ya lo ya, podemos Susana. ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarles. En la clase del día de hoy, vamos a exponerles sobre la clasificación de los órganos administrativos y también les vamos a estar compartiendo un material de apoyo al final de la clase, que serían las diapositivas y también un resumen. Pero antes me gustaría brindarles una breve introducción sobre qué son los órganos administrativos para luego proceder con la clasificación de los mismos. Entonces, antes de comprender y entrar a detalle de qué son los órganos administrativos, necesitamos comprender dos puntos importantes. Primero, ¿qué es un órgano? Entonces decimos que los órganos son entidades o instituciones que tienen la autoridad y capacidad para tomar decisiones y aplicar la ley. Estos órganos pueden ser parte de un gobierno, una organización o una entidad reguladora y poseen una función importante en la administración y aplicación de la ley. Entonces decimos que los órganos son aquellos organismos estructurales compuestos de individuos a los que nuestra constitución política les ha confiado distintas funciones relacionadas con el control disciplinario, la defensa del pueblo y el control fiscal. También necesitamos entender como segundo punto qué es la administración pública. Entonces, la administración pública es el conjunto de instituciones, procesos y actividades que están relacionadas con la gestión y el funcionamiento del gobierno y los servicios públicos. Su objetivo primordial es el de promover el bienestar público y el interés general. Por lo que entonces comprendemos que la administración pública es la encargada de ejecutar las tareas de gobierno, aplicar leyes, hacer que el aparato gubernamental funcione y que se logren los objetivos deseados en pro del interés público. Habiendo comprendido esto, entonces ya podemos definir qué es un órgano administrativo. Y los órganos administrativos son componentes de una organización encargados de gestionar y supervisar las actividades relacionadas con la administración y toma de decisiones. Su función principal es asegurar que se cumplan los objetivos y políticas de la organización. Entonces comprendemos que los órganos administrativos son un instrumento e institución del derecho público y de interés social por el cual el Estado manifiesta y exterioriza su voluntad, otorgándole al órgano administrativo atribuciones, competencias irrenunciables y funciones con efectos jurídicos que le permiten la realización de actividades que se le fueron conferidas para cumplir con los fines y objetivos delegados a velar por el interés del Estado en pro de la sociedad y así buscar el bien común. Bueno, ahora sí, habiendo comprendido un poquito sobre los órganos administrativos, podemos proceder con la clasificación de los mismos, los cuales mis compañeros se encargarán de explicarles. Buenas noches, compañeros. Yo voy a iniciar con la clasificación de los órganos centralizados. Acá tenemos dos diferentes definiciones. Por un lado tenemos a DROMI, que dice que la centralización administrativa o administración directa tiene lugar cuando el conjunto de competencias administrativas se concentran en uno o más órganos superiores de la administración que reúnen las facultades de decisión. Presupone un proceso de unificación, de coerción, de elementos que se concentran en torno a un órgano central que absorbe a los órganos locales. Y por otro lado, colocamos también la definición de Acosta Romero, que dice que la centralización es la forma de organización administrativa en la cual las unidades, órganos de la administración pública, se ordenan y acomodan, articulándose bajo un orden jerárquico a partir del presidente de la República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la ejecución. A continuación vamos a ver cómo la centralización administrativa se caracteriza especialmente por los siguientes aspectos. Número 1. Dentro de la centralización administrativa existe un superior jerárquico,
que es el más alto grado en la pirámide de la escala, en este caso el presidente de la República. Número 2. Existe la relación de subordinación de los órganos administrativos que pertenecen a la jerarquía administrativa del organismo ejecutivo. Entiéndase vicepresidente, ministros, viceministros de Estado, etc. 3. Los órganos administrativos inferiores ejecutan las órdenes sin mayor poder de decisión de carácter público, pues en Guatemala la decisión política corresponde con exclusividad al presidente de la República por excelencia. Y 5. Al existir jerarquía dentro de los órganos administrativos, se manifiestan los poderes de la misma. Estos son poder de mando, disciplinario, de vocación, delegación, de revocación, de revisión, de control, etcétera, que fueron analizados dentro de la jerarquía administrativa. Ahora vamos a ver los elementos. Los elementos más importantes de la centralización los quisimos poner 5, que empezaríamos en este caso con la jerarquía como elemento de la centralización. Lógicamente se establece con las relaciones de subordinación que existen dentro de los órganos de la administración, que es su base principal. El control que ejerce el superior, el que es una de las potestades de la jerarquía, la potestad de revisión de la actuación de los subordinados por el órgano superior y la facultad de dirimir competencias. De este lado, del lado izquierdo, también encontramos las ventajas y posteriormente las desventajas. Dentro de la centralización o concentración administrativa encontramos una serie de ventajas y quisimos poner las más importantes, que son A. El órgano supremo asegura el control político dentro de todo el territorio. B. Las actuaciones de los subordinados es controlada por el centro político. Y C. Los procedimientos administrativos son uniformes y los particulares saben a dónde dirigir sus peticiones. D. Se logra prestar los servicios públicos en forma económica. Y E. El control y fiscalización sobre la actividad administrativa es más efectivo de los órganos superiores hacia los subordinados. Ahora seguimos con las desventajas. Entre las desventajas tenemos, hay centralismo burocrático y las oficinas administrativas se ubican en su mayoría en la sede política del gobierno o en la capital del estado. B. La administración se torna ineficiente en los territorios alejados de la capital. C. Las peticiones planteadas por los particulares deben seguir un largo trámite hasta llegar al centro de decisión, lo que les motiva gastos de dinero y de tiempo. Y D. En los países con territorios extensos, este sistema resulta inconveniente por la falta de atención adecuada. A continuación encontramos algunas de las entidades centralizadas, como son los ministerios, las comisiones, las secretarías, los fondos, las oficinas nacionales, los consejos, entre otros. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la clasificación de los órganos administrativos, nos corresponde visualizar los órganos concentrados. Estos órganos concentrados se basan en la administración que tiene su base en el control absoluto del poder público y esta es basada a través de un órgano. Para lograrlo puede llevarse a cabo entre diferentes acciones, principalmente la siguiente, y es que el poder de decisión y de coacción se basa únicamente a través de un órgano o un ente, y a través de ésta se obliga legalmente a los demás a poder obedecerlo. Dentro de esto se otorga al órgano supremo la facultad absoluta para poder nombrar y destituir a todo el personal de la administración. Este órgano concentrado, valga la redundancia, se concentra en el órgano supremo, además de la decisión política, la decisión técnica y toda la información sobre las actividades del gobierno y de la administración pública. Así como los órganos centralizados, también podemos ver los órganos concentrados con diferentes ventajas y desventajas que conlleva este órgano.
Dentro de las ventajas podemos conocer que la estructura ayuda a agilizar la toma de decisiones y la implementación de políticas, ya que esta reduce la burocracia y la necesidad de coordinación entre múltiples entidades. Podemos decir que entonces dentro de estas ventajas que conlleva este órgano es que la autoridad y el poder de toma de decisiones se concentra en una sola entidad, a diferencia de los demás órganos que las decisiones pues son más complejas. Otra característica en base a las ventajas es que estos pueden ser utilizados en entidades gubernamentales, ya sea de menor tamaño o con funciones específicas. También podemos decir que dentro de las ventajas se ofrece una mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Y un ejemplo de los órganos concentrados puede ser las agencias regulatorias independientes o comisiones especializadas. Así como vemos ventajas, también posee desventajas, como lo es el llevar una falta de control y supervisión en la toma de decisiones, lo que puede generar preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. ¿Seguimos? Buenas noches, compañeros. Ahora hablaremos de las entidades u órganos descentralizados. Bueno, podemos definir que la descentralización es un sistema, una técnica u una forma de administración pública. La definición coincide mucho en que es trasladar del gobierno central o de una administración central a entes descentralizados ciertas competencias o funciones. Tenemos la diferencia entre entidades descentralizadas y desconcentradas. La descentralización se encarga de transmitir tanto facultades como competencias del gobierno central sin una dependencia directa, haciéndolas hasta cierto punto de una manera autónomas, a diferencia de la desconcentración, que es la distribución de las competencias y funciones, pero siempre dependen de un superior jerárquico. En este caso podría ser de la presidencia, de una secretaría, de un ministerio. Las competencias que derivan de las facultades de la administración central y en la mayoría las organizaciones, entidades u órganos descentralizadas administran y tienen su propio patrimonio, es decir, su propio presupuesto. Encontramos su fundamento legal primero en la Constitución Política de la República, en el artículo 134, donde nos indica sobre la descentralización y autonomía. Encontramos también en la Ley del Organismo Ejecutivo, en el artículo 14, donde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, nos ayuda al seguimiento de la ejecución del presupuesto e inversión e información para que éste sea siempre guiado de parte de las entidades correspondientes. En la Ley Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1, obtenemos información sobre, como les decía anteriormente, que cada entidad puede contar con su propio presupuesto, esto dependiendo de su nivel de ejecución y necesidad. En el artículo 8 de la misma ley encontramos la vinculación del plan con el presupuesto. En el artículo 9, las atribuciones del órgano rector referentes al Ministerio de Finanzas Públicas. En el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el artículo 22, tenemos la evaluación presupuestaria. En el artículo 26, los informes de gestión que son necesarios. En el artículo 31, la orientación, coordinación y elaboración de presupuestos de egresos. Todo esto de la mano de SEGEPLAN, como lo mencionaba, para el proceso presupuestario, para la inversión pública, para el seguimiento físico y financiero de la inversión pública.
Continuamos. Tenemos aquí 4 entidades muy conocidas y que son descentralizadas. La Superintendencia de Administración Tributaria, nuestra universidad, el Banco de Guatemala, y creo que el ejemplo más claro y conciso se encuentra en las municipalidades, ya que estos representan el gobierno local. Por ende, son separadas del órgano ejecutivo y cuentan con su mismo presupuesto. Entre otros ejemplos tenemos la Academia de Lenguas Mayas, el Comité Nacional de Alfabetización, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Consejo Nacional para la Protección, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Cuerpo Voluntario de Bomberos, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, el Instituto de Fomento Municipal, el Instituto de la Defensa Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, entre otros que también estarán adjuntos en nuestro material de apoyo. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré de los órganos autónomos. Los entes autónomos son aquellos que tienen su propia ley y se rigen por ella. Se considera como una facultad de actuar en una forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que le regirán. Y lo más importante son de autofinanciamiento, sin necesidad de recurrir al presupuesto general del Estado. Además, los entes autónomos deben de contar con sus propios recursos en un patrimonio propio, independencia total del organismo descentralizado. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 134, regula la descentralización y la autonomía, estableciendo que los municipios y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución República de Guatemala se considera únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de 2/3 partes del Congreso de la República. Algunas entidades autónomas son el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es una institución gubernamental autónoma dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación del instituto, llamada entonces asegurado o derechohabiente. Fue creado por el decreto número 295 del Congreso de la República de Guatemala y firmado por el entonces presidente de la República, doctor Juan José Arévalo. Actualmente se encuentra anexado al Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Sin embargo, esto no impide su autonomía. El Banco de Guatemala es una entidad estatal autónoma con patrimonio propio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Actúa como el encargado de descentralizar los fondos de las instituciones financieras que forman parte del sistema financiero nacional, incluyendo el sistema bancario nacional. También es el emisor de la moneda nacional denominada Quetzal y contribuye a la creación y mantenimiento de las mejores condiciones para el desarrollo económico nacional. Este órgano se rige por el artículo 132 de la Constitución y su ley orgánica. La Contraloría General de Cuentas es una entidad o institución técnica descentralizada y autónoma con funciones fiscalizadoras de ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los órganos de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, y así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También está sujeto a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta, administre fondos públicos. El Ministerio Público, que también es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas,
cuyos fines principales son velar el estricto cumplimiento de las leyes del país, lo cual está escrito por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251. La Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, la Oficina Nacional es el órgano responsable de administración del régimen civil del servicio. Como tal, le corresponde planificar, organizar y dirigir las actividades técnico-administrativas que los sistemas correspondientes demandan, siendo estos la clasificación de puestos, administración de salarios, reclutamiento y selección de personal, nombramiento de personal, desarrollo de personal y régimen de previsión civil. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP es una entidad estatal autónoma descentralizada encargada del aprendizaje, adiestramiento y formación profesional y perfeccionamiento de los recursos humanos en el país. Como esta entidad pública es de naturaleza técnica, cuenta con un patrimonio propio, fondos privativos, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en lo que es referente a la comunicación con el organismo ejecutivo, sin que este signifique que el menoscabo de su autonomía. La Universidad de San Carlos es la universidad más grande y antigua de Guatemala, siendo además la única estatal en ese país centroamericano establecida en la capital general de Guatemala durante la colonia española. Fue la más prestigiosa institución de educación superior de Centroamérica y la única de Guatemala hasta 1954. También las municipalidades son instituciones autónomas y la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 253 les otorga la autonomía, por el cual el gobierno municipal es ejercido por el Consejo Municipal, el cual es integrado por el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente del sufragio universal. Las corporaciones municipales procuran el fortalecimiento económico de los respectivos municipios a efecto de poder realizar obras y prestar servicios que les sean necesarios. Gracias, compañero. Muchísimas gracias al último grupo que expuso. Esto igual lo vamos a reforzar, pero lo vamos a estar reforzando la próxima semana. Creo que aquí pues concluimos con las exposiciones de todos los grupos. Como les había mencionado ayer, esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos. Van a estar ustedes visualizando esta nota cuando estemos dando las notas del segundo parcial. Sí va a haber segundo parcial, obviamente, que va a entrar pues todo de lo que hemos visto después del primer parcial hasta un día o 2 días antes que tengamos fecha para segundos parciales. Entonces, el otro lunes los veo, no estoy muy segura si lunes o martes va a estar acompañándonos la persona específicamente de la ONSEC para que ustedes pues igual obtengan información ya directamente de alguien que trabajó en esa institución. Aprovechen si desde ya ustedes quieren empezar a conocer un poquito más de la institución y tienen alguna duda referente muy específica, pues es de aprovechar este tipo de exposiciones que tenemos de personas cuando son expertas en el tema, ¿verdad? Entonces, para que igual sea un conversatorio más allá que solo una exposición de parte del licenciado que nos va a estar apoyando. La siguiente semana, como les digo, vamos a reforzar un poquito y vamos a entrar a detalle también para que tengamos todos entendido la diferencia de los órganos administrativos descentralizados, centralizados, autónomos, ¿verdad? Y ver bien en realidad en dónde encajan o encuadran cada una de las instituciones que hasta el momento, pues hoy pudimos conocer ya más de lleno con la información que estuvieron exponiendo ustedes estas 2 semanas. Y ver en realidad cuáles son autónomos, ¿verdad? Porque es bien importante que sepamos diferenciar, cada una de ellas tiene sus propias características y también entender hasta dónde de verdad se puede considerar una institución totalmente autónoma. Eso lo vamos a estar trabajando la siguiente semana. No sé si hasta el momento tienen... Ay, me disculpo, perdón, pero tengo un pequeño problema ahí con los pulmones. ¿Tienen alguna duda, comentario? No, Linda. Ok, perfecto. Por ahí vi que otra actividad me encantaría, pero no, vamos a trabajar siempre con el parcial porque eso forma parte de de nuestra zona.
Y ya solo los últimos 2 grupos, ahí estoy viendo que ya empezaron a compartir la presentación, por favor, para que los compañeros y las compañeras tengamos acceso a las presentaciones que se llevaron a cabo el día de hoy. Entonces ya a partir de la otra semana, pues ya me tienen por completo a mí para que podamos continuar con los últimos temas antes del segundo parcial. Los dejo, los veo la siguiente semana. Gracias, licenciada. Feliz noche, Buenas noches, licenciada. licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Liz, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciada.